vez más a Políticamente Desnudos. Para mí es un placer poder presentarles al invitado del día de hoy. Él es abogado, docente universitario en la prestigiosa Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. Además también es profesor en la Católica, es coordinador nacional de Coalición General por la Patria y miembro de la Dirección Nacional de UNES. Sin más, presentarles con un gran gusto al abogado Eduardo Franco Lor. ¿Cómo está, abogado? Muchas gracias por esta entrevista. Aquí estamos para absolverle cualquier pregunta inherente a la coyuntura política y jurídica nacional en la cual estamos insertos por las grandes injusticias cometidas por el gobierno, por el desgobierno, digamos, del traidor Lenín Moreno, quien dejó a un lado su plataforma de lucha. Él ganó en abril del 2017 con el programa de gobierno de la Revolución Ciudadana y lo dejó a un lado, lo tiró al tacho de basura para adoptar el programa de gobierno de la derecha neoliberal, de Creo, del señor Guillermo Lasso y del Partido Social Cristiano. Vamos a topar toditos esos temas de a poquito. Últimamente lo hemos visto en sus redes sociales haciendo campaña por el Partido Centro Democrático, cuyos candidatos presidenciales es el señor Andrés Arauz y Carlos Rabascal. ¿En qué momento el doctor Eduardo Franco se pasa de los tribunales de litigar a hacer campaña política por cierto movimiento? Y usted en entrevistas anteriores lo hemos podido ver que nunca ha sido afín a un movimiento político. De hecho, Alianza País, usted en bastantes entrevistas ha dicho que nunca se afilió, siendo partidario idealista durante muchísimos años. ¿En qué momento cambia eso? Vea, efectivamente, durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, yo jamás participé en su gobierno. Siempre me he dedicado en los últimos 15 años a la cátedra universitaria y al ejercicio de mi profesión de abogado, pero a partir de agosto del año 2017, cuando asumí la defensa técnica jurídica del vicepresidente constitucional de la República, ingeniero Jorge Glass Espinel, me di cuenta de la persecución política que se iniciaba con él, ¿no? Y las injusticias que se estaban cometiendo y que justamente el gobierno de Lenín Moreno estaba desatando. Y durante estos 3 años hemos visto cómo el gobierno de Moreno, en alianza con sectores derechistas, plutocráticos, de las élites del país y con los partidos políticos que habían sido derrotados en las urnas en abril del 2017, este gobierno, gobernaba, ¿no? Entonces eso me llenó de indignación y básicamente el hecho de la injerencia política para los jueces que sentenciaron finalmente a Jorge Glass a una injusta prisión de 6 años, fue sentenciado y condenado siendo inocente con una ley derogada, prácticamente desconociendo un principio fundamental que es el principio de favorabilidad. Si lo querían condenar, digo yo, y déjeme terminar un ratito, era con la ley anterior que establecía 5 años en el delito de asociación ilícita, pero no lo hicieron porque querían apoderarse de la vicepresidencia. Obviamente, si le ponían 5 años, dice el COI que operaba la suspensión condicional de la pena, y esto estaba en contra de este plan macabro de la derecha y del gobierno de Lenín Moreno, porque ellos querían robarse, como digamos, la vicepresidencia, cuestión que ocurrió en enero del 2018. Pero la misma Alianza País cogió al presidente que tenemos ahora. ¿Culpa también tienen ustedes entonces? Vea, obviamente ese es un tema histórico de Alianza País. Déjeme terminar la anterior argumentación. Nosotros hubiéramos, como defensa técnica de Jorge Glass, hubiéramos reclamado, impugnado esa sentencia si le ponían 5 años. Igual, ¿por qué? Porque una persona inocente merece que haya una sentencia ratificatoria de su inocencia, pero no ocurrió. Pero bueno, con respecto a lo que me dice ahora, Lenín Moreno ganó justamente en base a un programa de Alianza País. Era la persona que habían elegido el buró de campaña, Rafael Correa, pero obviamente lo traicionó, pues traicionó a su mentor, traicionó a todo el proceso
que fue un gobierno, a mi modo de ver, positivo, un gobierno en el cual el pueblo ecuatoriano cifró muchas esperanzas y por eso, el de Rafael Correa, y por eso es que esta situación, mire, durante más de 3 años, el gobierno y la oposición de la partidocracia se ha dedicado a calumniarlo, a mentir descaradamente sobre su integridad, incluso moral y política. Y eso no ha sido cogido, el pueblo ecuatoriano mayoritariamente no ha creído estas falacias, no las ha creído, y por eso es que ahora, el candidato de Correa, el candidato del correísmo, que es el candidato de UNES, Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, tiene altos índices de popularidad y encabeza los sondeos de opinión y le dan, estamos seguros que triunfará el 7 de febrero del 2021 en primera vuelta. Y ustedes me decían antes, ¿por qué en política ahora? Por esa razón, incluso fundamos esta organización que se llama Coalición Nacional por la Patria, que forma parte de UNES, Unión por la Esperanza, que ya es la gran, digamos, plataforma multipartidista. Perfecto, abogado. Pero, ¿usted cree que los sentenciados, para salirnos un poquito y vamos a regresar a esos temas, todos los sentenciados por el caso Soborno son inocentes? O sea, no, el vicepresidente, ex vicepresidente Jorge Glass, Rafael Correa y los demás no cogieron ni un billetito. No, nunca se probó tal cosa. Es que no hubo delito ahí. Aquí no hay delito en ese caso. Esto fue una tramoya. Todo esto es una cosa orquestada con el ánimo de perjudicar a Rafael Correa y con el ánimo de proscribirlo electoralmente. El que nada debe, nada teme y se fuga. No es que se fugan, vea. ¿Y en el tema Viviana Bonilla, Cristian Viteri, Alexis Mera, bueno, ya está preso, el mismo Rafael Correa? No los vemos aquí porque él, que siempre defendía la justicia, cuando ya se vio envuelto en todos estos casos, que usted puede que diga injusticia, muchos ecuatorianos pueden que diga sí es injusticia, pero se va, no da la cara. Vea, nadie quiere darle la cara a la maldad humana, porque la gente protege su vida. Este juicio no es, es un proceso amañado, totalmente fraudulento, porque en el Código Orgánico Integral Penal no es un acto doloso la arbitrariedad de que si alguna empresa haya entregado dinero a una campaña política, eso no está consagrado como una acción, digamos, ilícita, dolosa. No está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Ninguno de los empresarios sostuvo que había entregado dinero a Rafael Correa ni a Jorge Glass. Todo fue una cuestión montada en base justamente a la utilización. No a ellos directamente, pero al tío sí. No, es que eso en el caso de la asociación ilícita, que dijeron que le habían dado al tío de Jorge Glass, que nunca se comprobó tal cosa tampoco. Esa es una verdad indiscutible. Y en el caso Sobornos, llamado también caso Bochornos, aquí jamás se probó que se entregó dinero a Rafael Correa, a Jorge Glass, y por eso lo sentencian. Y el diario escrito por Pamela Martínez. Un diario escrito en media hora de un viaje de Quito a Guayaquil con apuntes de centavos, etcétera. Todo esto fue una maquinación orquestada por el gobierno y avalada y auspiciada por la doctora Diana Salazar, la fiscal, que le regalaron el puesto porque ella sacó unas pésimas calificaciones, 10 sobre 20 en los exámenes. Pero claro, ella estaba allí para proteger al gobierno, para auspiciar, digamos, la sinvergüencería y para atacar y para, digamos, perseguir a Rafael Correa y a los líderes de la Revolución Ciudadana. ¿Usted no la considera intelectualmente respetable a la fiscal Diana Salazar? En lo absoluto. Es una persona que carece de conocimientos pero ha hecho de más la que ciencia jurídica. ¿Cómo? Ha hecho más que Galo Chiriboga. Mira, Galo Chiriboga, cuando fue fiscal del Estado, actuó conforme a derecho. Lo que pasa es que aquí los medios comerciales hegemónicos son los que quieren poner y posicionar situaciones a la sociedad ecuatoriana, y eso es inconcebible, porque el rol de la prensa es otro. El periodista es un soldado de la verdad y tiene que informar verdades y no mentiras. Pero, ¿qué figura o qué repercusiones trae para ahora las elecciones del 2021 que el líder esté sentenciado por casos de corrupción?
Vea, esa es la realidad que vivimos. Claro, Rafael Correa está sentenciado. Por supuesto, está sentenciado, en este caso, por autoría mediata, por instigación de influjo psíquico. Una payasada, una cuestión que es incompatible, digamos, con la doctrina moderna de esta situación, porque influjo psíquico, ¿quién ha sido sentenciado hace más de 200 años? No se usa esa figura, jamás se probó tal situación, ni la fiscal Diana Salazar acusó a Rafael Correa y a Jorge Glass de influjo psíquico por instigación, por autoría mediata, pero sin embargo lo hicieron. Pero es que el objetivo, distinguido amigo, la finalidad era proscribirlo de la campaña electoral del 7 de febrero del 2021. Sacarlo, porque Rafael Correa, como candidato a la vicepresidencia, que era un cargo que puede optar no a la reelección de la presidencia, no quería. Siempre dijo que no quería. No, sí, claro que sí quería, porque incluso llegó. Entonces mintió. No, es que llegó justamente a postularse. Sin embargo, las triquiñuelas en el Consejo Nacional Electoral crearon un reglamento que tenía que estar allí de una manera presencial, físicamente, cuando el propio reglamento no lo dice. No, se lo digo años atrás. Él siempre decía, no me interesa ser nuevamente presidente. Vea, él ha dicho justamente que cuando salió del país el año 2017, su deseo era descansar y tenía un justo, digamos, situación con su familia en Europa, en Bélgica. Su familia es binacional y obviamente esto se trastocó porque empezó a defender, digamos, su honor, el legado histórico de su trabajo político como presidente, y yo pienso que lo hizo de una manera magnífica. Tanto es así que el pueblo ecuatoriano no ha creído. El pueblo ecuatoriano sabe, en su gran mayoría, solamente la prensa comercial hegemónica, los partidos políticos de oposición saben que esta triquiñuela no va a tener sostén a nivel de las cortes internacionales. Ese juicio se cae estrepitosamente, en primer lugar porque nunca hubo prueba que él haya recibido sobornos. Los abogados, Los abogados dijimos, los abogados, el doctor Fausto Jarrín fue muy claro, una defensa brillantísima, impecable, junto al doctor Zambrano Pasquel. ¿Cómo? La fiscalía mostró pruebas que fueron más pesadas. No es verdad. La fiscalía jamás mostró pruebas de influjo psíquico. La fiscalía acusó en su momento a Rafael Correa de autoría mediata por dominio de una organización delictiva. Y los jueces de la primera sentencia que la hicieron y llamaron a audiencia el 7 de abril del 2020, cuando ya se habían suspendido los términos, en plena pandemia, pero como querían ir aceleradamente, y lo sentenciaron aceleradamente, porque tenían que tener, ese era el plan de esta gente. El plan macabro es que antes del 18 de septiembre del 2020, que era la fecha para poder postularse en el CNE, de acuerdo con el calendario electoral, tenía que haber la sentencia ejecutoriada, tanto de la sentencia de primer nivel, la sentencia del recurso de apelación, como la sentencia de casación. Permítame decirle, joven, usted es periodista, no hay un abogado en el Ecuador que haya resuelto, que los jueces hayan resuelto en menos de 20 días un recurso de casación. Es que solamente por estas circunstancias ya se nota el apuro para que haya la sentencia. Sin duda también esto trae consigo una repercusión política, sin duda. Pero usted antes me decía, retrocediendo un poquito, que me quedó la duda, me dice, no hay delito en dar $1 millón a una campaña política. No hay delito. Quizás no hay delito, pero cuando el empresario le dice ahora sí al presidente, ahora sí quiero los contratos, ¿eso no se llama delito? Ya, eso nunca ocurrió, jamás se probó en el caso Sobornos que los empresarios tuvieron contratos con el Estado de manera fraudulenta. Jamás, porque en primer lugar los contratos públicos gozan de presunción de legalidad, no han sido declarados nulos. Pero los informes de Contraloría dicen, y la ley establece que es prohibido, es antijurídico que una empresa entregue dinero para la campaña, pero es antijurídico pero no doloso, no es un acto delictivo tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, pero sí es una arbitrariedad administrativa que lo sanciona y lo juzga
el Tribunal Contencioso Electoral de acuerdo con el Código de la Democracia. O sea, es un acto arbitrario, es un acto antijurídico, pero no es delito. Pero dar contratos a dedos no es delito. No es delito. Contratos a dedo no es delito. Podrá ser un contrato ser fraudulento, podrá ser llevado a los tribunales en orden civil, etcétera. El delito está en un soborno. Cuando una persona... Es que es un soborno, pues. Es que no se... ¿A quiénes sobornaron? ¿A quiénes entregaron dinero? A Correa nunca se probó que le entregaron a Correa. A Jorge Glass jamás se probó que le entregaron dinero a Jorge Glass. Martínez. A Pamela Martínez, porque allá hay un delito de pues. tráfico de influencia. Sepa usted que en la tipificación penal del cohecho, cuando una persona entrega dinero a un funcionario público, el funcionario público tiene que ejecutar actos dolosos propios de su función. Ejemplo, vea usted, si una persona, si un empresario le entrega a un comisario de sanidad, un comisario de salud, $20,000 para que consiga un contrato en el Ministerio de Trabajo, eso no es soborno, no es cohecho. ¿Por qué? Porque el comisario de salud no es propio de sus funciones, no es cuestión relativa a sus funciones entregar contratos en un Ministerio del Trabajo. Esa es una función propia de otros funcionarios públicos, pero si actúa para que esto se dé, ahí hay tráfico de influencia, claro, que es otro delito, pero ya no el delito de sobornos o delito de cohecho. O sea, en el derecho penal, en el derecho procesal penal, hay especificaciones propias de la tipificación científica de los delitos. Pero Pamela Martínez no repartía el billete, ella se lo llevó todito para ella entonces. Hay situaciones, por ejemplo, en la empresa Nexo Global. Pues, Nexo Global. Es que vea, ¿por qué razón ella se acogió a la cooperación eficaz? Ella mismo dijo. No quiere pagar nada. Ella mismo dijo que el famoso cuaderno lo elaboró en un viaje de Quito a Guayaquil. Pero es que todo esto es un montaje absurdo que por solo esa declaración debió haber sido declarado nulo e inválida esa declaración de Pamela Martínez. Jamás Pamela Martínez aseveró en sus testimonios, ¿no?, anticipados que dictó y en la versión primera en la investigación, que ella había entregado dinero por concepto de soborno de tal empresa a su jefe, el presidente de la República. Ella jamás dijo eso, jamás. Pero existió el billete. Y ningún empresario, claro, ya, seguramente. ¿Dónde está el dinero? El dinero, pregúntale a Pamela Martínez, que supuestamente algunos empresarios entregaron dinero a ella, pero que eso no es constitutivo de delito de cohecho. Si ella, ese sería fruto de otra investigación, si ella utilizó ese dinero para conseguir contratos con el Estado de esos empresarios, ella tendrá que responder por tráfico de influencias. ¿Qué concepto usted tiene entonces, o qué concepto ha armado usted, estudiando todos estos casos, de Viviana Bonilla, Cristian Viteri, Alexis Mera? O sea, ¿son angelitos para ustedes? A mí me parece buenos que muchachos. Estas personas han sido sentenciadas injustamente, que no han cometido el delito de cohecho. No hay el delito de cohecho en este proceso del caso Sobornos, y por ello me parece, y yo aplaudo la posición del economista Andrés Arauz, que quiere justamente, y está dentro del plan de la estructura de campaña, de su hoja de ruta, convocar a una consulta popular para que haya una asamblea constituyente en el Ecuador. Asamblea constituyente que tendría que reinstitucionalizar la vida jurídica del Estado, que ha sido pervertida por el morenato y por el trujillato. Y también ha dicho Andrés Arauz crear una comisión de la verdad con expertos internacionales, porque vea, la injusticia no puede ser eterna. No puede ser que jueces penales de la Corte Nacional de Justicia se hayan prestado a toda esta conjura fraudulenta, porque aquí hay fraude procesal. Aquí esto, y nosotros hemos dicho en UNES, Unión por la Esperanza, lo ha dicho el expresidente Rafael Correa, lo ha dicho el economista Andrés Arauz, sin odio, pero con memoria, sin venganza, pero tiene que haber justicia. No pueden quedar estos actos ilegales, abusivos,
contrarios a normas del debido proceso y a la Constitución, no pueden quedar, digo, en la impunidad, porque la impunidad hace mucho daño a la juventud, a la sociedad ecuatoriana. Abogado, ¿usted ha tenido algún contacto últimamente con el expresidente Jorge Glass? En los últimos meses no, por el asunto de la pandemia. Hubo casos allá, yo tuve COVID, entonces yo me cuido mucho, trato de no viajar, de cuidarme demasiado por el asunto de los rebrotes que se está hablando. ¿Cómo él tomó la decisión de los jueces a darle 8 años más? O sea, él ya estaba haciendo maletitas para irse, mijo, usted se queda. ¿Cómo fue ese transcurso? Vea, Jorge Glass es un luchador. Tranquilo está. Es un hombre que está estoicamente sufriendo esta injusta sentencia por el delito de asociación ilícita. No, yo no le voy a decir que está tranquilo, que está feliz, porque un ser humano que está encerrado, está en prisión, que está perseguido, no se va a sentir feliz, mi estimado amigo, pero es un hombre heroico, un hombre valiente, es un hombre que yo pienso que se le va a hacer justicia. El único que se queda. Y el único que está sufriendo, digamos, esta persecución infame, pero habrá la reparación para Jorge Glass. Tiene que haber justicia en este país. Mire, y yo estoy en política por esa persecución por Jorge Glass. Estoy en política por la persecución infame contra Rafael Correa. Yo estoy seguro que brillará en el Ecuador la justicia, absolutamente seguro. Y a mí me anima el deseo de la recuperación de la patria, tan denostada, tan, digamos, con falta de atención del gobierno de Lenín Moreno. Y aparte de eso, es porque el anhelo de justicia que yo como jurista deseo para los líderes que han sido perseguidos y que están siendo perseguidos, Paola Pavón, mira, Vigilio Hernández, y quisieron echar la culpa de una rebelión que nunca existió. Existió una protesta popular legítima. ¿Cómo? Están con grilletes. Y están con grilletes. ¿Usted cree eso es justo? Eso no es justo. Oiga, abogado, nos acercamos a elecciones presidenciales. Usted apoyando a un movimiento, creo que no es el único movimiento fuerte, hay que ser sinceros. El Creo 21 es un movimiento que está en la lucha también, el de Yacu también, que son los más fuertes y las encuestas lo dicen, no yo. ¿Por qué está tan convencido que Arauz va a ganar, teniendo en cuenta, y como se lo vuelvo a repetir, en la sombra de Correa? Porque Correa está acá, Arauz está acá. Y eso hay que decirlo así, tal cual es. Claro, el candidato Correa, querido por el pueblo ecuatoriano, es Andrés Arauz. Pero Andrés Arauz es un haz de oro de la Revolución Ciudadana. Es un novato. Un hombre brillante, a mí me preocupa, un joven extraordinariamente talentoso, conoce los problemas del país. Acordémonos que él ingresó todos los candidatos a los 22 años al gobierno de Rafael Correa, salió a los 32, hoy tiene 35 años y el 7 de febrero yo pienso que va a triunfar, será el presidente electo a los 36 años, porque el día anterior cumpliría los 36 años, según me he enterado. Pero mire, ¿es novato o no? Usted me pregunta, o sea, todos son novatos, nadie ha sido presidente de la República. Pero han formado su carrera política, no va a decir que Guillermo Lasso es novato. Pero usted cree que no tiene carrera en el sector, el único que tiene una carrera brillante en el sector público, que es un economista que conoce los problemas del país, conoce de políticas públicas en beneficio del Ecuador, y no solamente que conoce, sino que sabe cómo dar solución. Vea, se ha presentado ya el programa de gobierno 3.0, que lo llamamos el Wikiplan, que es un plan que parte de la construcción de la propia sociedad ecuatoriana, que tiene que participar en la edificación, en la construcción de este plan. ¿En base a qué? En base a las necesidades vitales de los territorios. El hombre de a pie puede entrar, ingresar y participar a través de internet en dar solución a los problemas del Ecuador. ¿No cree que es un novato entonces? ¿Cree No. que está totalmente apto para asumir un cargo? Por supuesto, por supuesto. Y lo va a hacer de manera brillante. Y por eso es que le digo, vea, él ha calado, Andrés Arauz, ha calado en la conciencia del electorado ecuatoriano, en primer lugar por la juventud. ¿Usted cree que en segundo queda lugar, presidente y al segundo como día habla, va a él habla otra con vez? una sencillez, habla con transparencia, habla con una humildad, su genialidad intelectual unida
a la humildad, cómo transmite su pensamiento, es lo que atrae al electorado ecuatoriano. ¿Usted cree que pase lo de Bolivia? Gana Arauz, al día siguiente Correa ya está acá. No, pues al día siguiente no puede ser porque hay una sentencia. Una pero hay una sentencia y nosotros pensamos que la justicia tiene que dar un recurso de revisión en la Corte Nacional de Justicia, eliminados todos estos elementos negativos. El gobierno de Moreno tiene el 2% de aceptación nacional. Es un gobierno que se ha caído totalmente inecto y perverso. Porque, bueno, fuera que sea inecto, que causa ya de por sí un perjuicio al Estado ecuatoriano. La gran estafa del Ecuador es Lenín Moreno. A mí lo que me molesta es que en este gobierno nadie se hace responsable. Todos dicen yo no fui, no hay un responsable. ¿Y sabes qué? Yo la cagué y punto. Nadie. Lastimosamente eso. ¿Qué opina Guillermo Lasso? ¿Qué opina Guillermo Lasso? Un exitoso empresario banquero y pésimo político, que ha sido rechazado varias veces en campañas electorales. Llegó a segunda vuelta la vez pasada. Pero no triunfó, no cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano. Pero es un hombre exitoso como empresario. ¿Cree que si llegara a ganar las elecciones, caso supuesto, sí pueda controlar bien los bienes del país? ¿Quién? Guillermo Lasso. Vea, el próximo presidente de la República va a acoger el 24 de mayo del 2017 a un país... 2021. El 2021 va a acoger un país en ruinas, un país totalmente devastado. Cualquiera. Cualquiera. Y tendrán que pensar en hacer un gobierno de unidad nacional. Y eso es lo que piensa Andrés Arauz. Y no solamente de unidad nacional, sino de participación popular. Por eso es que el Wikiplan contempla eso, que en primer lugar, antes del poder, ya los ecuatorianos podemos participar en la construcción de este Wikiplan con ideas, con sugerencias. Oiga, abogado, una pregunta. Ahora vemos un gobierno totalmente quebrado, pobre, un poquito más y nos pide limosna a nosotros. ¿Por qué tantos partidos políticos, tantos candidatos? Es como que a mí me digan, mira, esta empresa está en la quiebra, tú eres el presidente. O sea, yo le digo muchísimas gracias. Pero ahora vemos tantas ansias de poder, ¿a qué? ¿Qué quieren llevarse ahora? Bueno, mire, es la naturaleza humana, así somos nosotros, esa es una realidad. Nos guste o no nos guste, esa es una realidad que es permitida por la legislación. Claro. Es decir, en una democracia... Pero no terminan de madurar, o sea, ¿por qué los de izquierda no se unen y los de derecha también y hacen dos partidos y el presupuesto es menos? Es que muchos ecuatorianos y la partidocracia no piensan con sentido de país. Vea, la creación de UNES, que es un bloque, una alianza multitudinaria, escogemos desde personas, instituciones, colectivos sociales, de trabajadores, artesanos, empresarios exitosos, desde el centro hasta la izquierda. Nosotros no nos... no los terminan de unir, abogado. O sea, como UNES estamos unidos, y nosotros abrimos el abanico, pero eso queremos no, que participen, pero los políticos, eso se ve en las encuestas electorales, pero no eso se va a ver el 7 electoral. de febrero con el triunfo de Andrés Arauz. Pero no se ve en la papeleta electoral, abogado. Lamentablemente esa es una realidad nuestra, nos duela o no nos duela, hay cualquier cantidad de personas que se lanzan sin tener un sostén mayoritario, ni siquiera sin tener movimientos políticos legalmente reconocidos. Para ir un poquito terminando, el correísmo es posible que regrese, como usted lo dice. Yo realmente no soy partidario de ningún partido, lo que me molesta es el robo, el lleve, el que nadie se haga responsable de los actos. Si regresa el correísmo, a mí lo que más me preocupa como periodista es la persecución a los periodistas, que existió en su momento. O usted me va a decir que nunca persiguieron periodistas. Y usted debe ser un defensor, como profesor también, que nos... Esa aseveración la endilgaron cuando hubo la discusión y la socialización de la Ley Orgánica de Comunicación. El gobierno de Correa nunca clausuró ningún medio de comunicación, de los comerciales. El gobierno de Correa nunca metió preso a ningún periodista. El gobierno de Correa fue atacado por los medios masivos comerciales hegemónicos de la comunicación. Y Correa reaccionó como ser humano
también en ataque. Yo no puedo decir y negar que no los atacó. Los atacó en el marco de la discusión que se dio sobre la ley orgánica de comunicación. Carlitos Ochoa usaba la ley de comunicación a su conveniencia también y sentenciaba a los medios de comunicación. Yo no pienso así. Yo pienso que debemos tener una ley de comunicación firme, mucho más fuerte contra ciertos medios que se creen dueños de la verdad. Vea, hay que callar a los medios que se creen dueños de la verdad. La ley orgánica de comunicación, en el artículo 26, yo soy profesor de Derecho a la Comunicación, claro, dice que en materia judicial, más en materia penal, los medios no pueden sentenciar antes, es decir, ni declarar inocentes ni culpables a ningún procesado. Sí tienen que dar una versión, tienen que dar una versión imparcial, digamos contrastada, debidamente contextualizada, precisa y objetiva, y no lo hacen. Vea, en el caso de Jorge Glass, el año 2017 y 2018, que se llevó ese proceso, antes de la sentencia, ¿usted cree que a mí, que era el defensor técnico, la Teleamazonas me invitaba para dar una opinión, digamos, de la visión eso hay que de la cambiar. defensa? Para nada. Eso tenemos que cambiar. Claro. Yo no digo clausurar a medios de comunicación. Yo no digo meter preso a periodistas, pero tiene que haber un control. No puede ser que no estén controlados por el derecho. El derecho tiene que cubrir la actividad, digamos, de todas las personas en una sociedad determinada. Los bancos tienen un control. Las personas, el presidente de la República tiene control. O sea que los medios no van a tener un control. ¿Por qué razón? No, el control es necesario. Yo estoy de acuerdo pero con eso. Actualmente, vea, pero no, en la ley orgánica anterior no, se contemplaba las normas deontológicas. Es que eso ya es algo del artículo 10 eso y lo eliminaron. Eso debe venir con el periodista. Con ese cuento de que ya es el periodista, los medios masivos comerciales quieren hacer lo que le da la regalada gana. A ver, ¿usted cree que el diario El Universo nunca se lo persiguió? A Bonil nunca se lo persiguió. Por lo que publicaba, o sea, es mi opinión, ¿sabe qué? Yo veo... Correa ganó el juicio que tenía el señor Emilio Palacio, que era el que había publicado un artículo infamante contra él, que lo calumniaba. Ganó. Y sin embargo, él los perdonó y no quiso, digamos, revertir esa sentencia de 40 millones de dólares. Diario El Universo, ¿cómo usted ve en su perspectiva un diario reconocido, comprado a nivel nacional? ¿Cómo usted ve que lo persigan? Porque yo estudio comunicación, estoy ya a punto de graduarme y para mí eso es una persecución, abogado. Vea, Diario El Universo, la mayoría de sus editorialistas son anticorreístas. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo nada que ver? No, pues, usted... ¿Cómo nada que por ver? eso digo... Mira, yo quiero publicar un artículo a favor de Correa en Diario El Universo. ¿Usted cree que me lo van a aceptar? No. Lastimosamente no, y eso hay que cambiar. Allí es... entonces, eso es lo que hay que cambiar. Pero tampoco por ser anticorreísta no podemos callar. No se puede callar, por supuesto que no. Hay libertad de expresión. La libertad de expresión es la médula de la democracia. Se necesita. Es el fundamento. Por supuesto, se necesita afianzarla y respetarla y también... No a guisa de libertad de expresión usted puede calumniar. Es lo que hacen muchas veces personas que escriben sin ser periodistas en los medios. Claro. Ya para ir terminando la última pregunta, ¿qué opina sobre la ministra de Gobierno María Paula Romo y su función en el gobierno en los últimos años? Vea, doña María Paula Romo debería estar presa. Y yo pienso que ella, sin duda, sus acciones ilícitas, arbitrarias, no pueden quedar en la impunidad. Ojalá que el Ecuador recobre su auténtico Estado de Derecho el año 2021 y toda esta tracalada de gente que actúa al margen del derecho puedan tener una sanción respetándoseles el debido proceso y que haya justicia en el Ecuador. ¿Pero por las bombas o por el reparto del Estado? Pues es que lo que ellos han hecho es innumerable, hay un innumerable catálogo de actos ilícitos. O sea, tiene que estar presa. Por supuesto. No solamente ella, Lenín Moreno, el caso INA Paper. No, es que ¿dónde lo deja? Sin duda llega. Si se investiga el caso INA Paper, sin duda llega Lenín Moreno. Eso es sin duda. Debe estar preso. ¿Y qué hace ahí? De presidente de la República. Y los medios lo han protegido. Los medios comerciales hegemónicos lo han cubierto, lo han protegido a Lenín Moreno y a su entorno. Eso es indiscutible. Llega Andrés Arauz y fiscaliza a Lenín Moreno. Se va
Se va Andrés Arauz y fiscalizan a Andrés Arauz. Andrés Arauz será el presidente de la República y jefe del gobierno de la función ejecutiva. La labor fiscalizadora corresponde a la Asamblea Nacional. Claro, pero igual va a existir ese tipo de investigación. Como gobierno no debe impulsar esas cosas. La investigación la hace la Fiscalía. Es decir, nosotros pensamos que el presidente puede hacer lo que le da la regalada gana. No, Andrés será un presidente de la República que los casos no queden en que estará, digamos, ceñido con la Constitución, respetará la Constitución, respetará los derechos humanos de todos los ecuatorianos, respetará a sus adversarios políticos. No habrá persecución política infame como la ha llevado Lenín Moreno y todo su entorno y la partidocracia. Será un gobierno de respeto a los derechos humanos y profundamente popular. Es la continuación de la revolución ciudadana debidamente remozada con los tiempos modernos, porque la dinámica social determina que las cosas tienen que cambiar y ajustarse a realidades actuales. Hemos escuchado al abogado Eduardo Franco Loor, ahí hemos debatido algunos puntos que él tiene su idea, yo la mía, pero hemos llevado un programa muy interesante para ustedes. ¿Cómo la pasó, abogado? Muy bien, le agradezco mucho por esta entrevista. Es importante que haya la juventud periodista, siempre, digamos, se muestre inquieta por los problemas del país. Y que cuestione al poder. Por supuesto, es que esa es la labor del periodista, ser un cuestionador del poder, pero cuando se reciben mensajes esclarecedores, tener la valentía de reconocerlo. Y usted, digamos, es un joven periodista que le auguro muchos éxitos en su futuro. Muchísimas gracias, abogado. Hasta una nueva edición.